Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí felices de acompañarte esta tarde. Nacido en Barcelona, España. ¿Qué haces en Quintana Roo? Pues no sé. No, pues ya hace muchos años, ¿no? Ya hace muchos años que vine a acabar mis estudios de doctorado en Estados Unidos y luego pues había una plaza en la Universidad de Quintana Roo, me presenté, gané el concurso y fui el primer profesor extranjero de ciencia política en Chetumal. ¡Wow! Eso es histórico. Oye, hablando de la Universidad de Quintana Roo, están ahorita peleando, ¿no? Por hacerla autónoma. ¿Beneficia eso a la universidad? Pues mira, siempre se ha dicho que beneficia. A mí, yo no estoy en contra de la autonomía per se, o sea, de la idea de que nos autogestionemos, pero la verdad es que es una quimera. Hay 2 o 3 razones por las que yo pienso que es una quimera. En primer lugar, porque necesitas los recursos públicos, necesitas los recursos tanto de la Federación como del Estado, y para ello hay que tener buenas relaciones, lamentablemente. Si un secretario de Hacienda no te da los recursos, o un gobernador no tiene el interés en apoyarte, pues lamentablemente, o tú no tienes las habilidades para poder negociar presupuestos, pues lamentablemente no vas a tener recursos. La otra cuestión es que la Universidad de Quintana Roo es una universidad muy pequeña y todos los profesores nos conocemos perfectamente bien, sobre todo los que tenemos más años en la institución. Y hay demasiada, ¿cómo se diría? Hay demasiada humanidad en ese sentido. Entonces, hay historias pasadas, de situaciones incómodas, de gente que no se lleva bien. Y entonces, en una comunidad tan pequeña, tan cerrada, si tú permites que te autogestiones dicho de esta manera, se da espacio a las venganzas personales, se da espacio a una mala gobernabilidad que ya ha pasado. O sea, hay en muchas direcciones donde ha habido auténticas guerras civiles en la Universidad de Quintana Roo. Es un mundo muy complicado de gestionar y que hay que conocerlo muy bien. Y eso se daría en un escenario de este tipo. El que de vez en cuando un gobernador cambie el rector y la estructura administrativa o parte de la estructura administrativa para, pues, con un político o otro político, permite el hecho de que haya sangre nueva. Y por lo menos mientras no entienden lo que pasa, pues se respira un poquito. Pero momentos en los que, lamentablemente, académicos de carrera han tenido responsabilidades importantes, ha habido verdaderas venganzas dentro de la universidad, han sido los momentos más incómodos que se han vivido en la institución, ¿no? Entonces yo lo que creo es que en ese sentido veo saludable el que lleguen de vez en cuando personas desde fuera que moderen un poquito las tensiones internas de la institución. Por otra parte, lo que se está vendiendo como una autonomía no es una autonomía real. Al final habrá tantos candados o hay tantos candados en lo que se está proponiendo que el gobernador va a seguir eligiendo. No van a querer perder la universidad, ¿no? No, y además la administración pública en Quintana Roo es relativamente pequeña. Entonces sirve también como una especie de botín, entre comillas, para que pues algunos políticos pues tengan una posición de descanso. Aunque están equivocados si piensan que es una posición de descanso, porque vuelvo a insistir, la UCRO es un espacio muy complicado de gestionar y al mismo tiempo pues muy importante, muy importante. ¿Cuántos chicos conoces tú que han salido y chicas que han salido de la Universidad de Quintana Roo y que se están abriendo camino? Yo creo que se ha hecho con los buenos, malos y medianos maestros que hay, se ha hecho muy buen trabajo, ¿no? A lo largo de los años. Totalmente de acuerdo. Oye, ya hablando así en el tema de que hablas de que lo utilizan en dado momento hasta como trampolín político, ¿qué es la política, doctor Carlos? Pues la política debería ser la lógica de encontrar cuáles son los problemas de la gente y gestionarlos. O sea, identificar no cuáles son los problemas personales que uno tiene, sino los problemas reales de la comunidad, lo que genera conflicto, lo que genera
situaciones incómodas, lo que genera falta de convivencia. Y entonces atenderlos de la manera más eficiente posible. Las cosas no se van a solucionar, problemas van a haber siempre van a existir los problemas. Pero si tenemos un compromiso político, social, comunitario, de querer hacer las cosas lo mejor posible, porque entre otras cosas vivimos en ese escenario, pues tenemos que identificar cuáles son los problemas y gestionarlos. ¿Cuáles son los problemas de Chetumal? Pues los baches, la basura, la infraestructura urbana, entre otros, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de atenderlos, ¿no? El trabajo, no hay trabajo. Entonces, eso está generando unas situaciones muy complicadas para buena parte de la comunidad. Entonces, los que tienen responsabilidad política partidaria de conducir a la sociedad, los que quieren hacer política, los que quieren resolver problemas, los que quieren generar convivencia, es lo que tendrían que hacer primero, identificar cuáles son los problemas que afectan a la gente y luego buscar alternativas para gestionarlos que sean viables, que no sea el tratar de convencer de forma populista a la gente de que todo es posible hacerlo, porque luego lo que va a generar eso es frustración, y en segundo lugar, pues ponerse a trabajar por una comunidad que no es ajena al político. El político es parte de la comunidad y va a acabar regresando a la misma y vive en la misma, con lo cual al final a todos nos interesa hacer una buena gestión. Hablando de gestión, creo que los gobiernos, ¿no? Hablando en este caso tanto federales, estatales y municipales, y quiero abarcar este tema porque tú eres especialista en temas de seguridad nacional, ¿no? Ha dejado mucho que desear el trabajo, ¿no? El trabajo que están haciendo los cuerpos policíacos, pues en todos los niveles, ¿no? Vemos ahorita que creo que la manera en la que el gobierno federal ha tratado de resolver esos problemas ha sido llenando a los estados con la Guardia Nacional. ¿Es correcto esto? ¿Es bien visto esto, hablando en temas de seguridad nacional? ¿O qué nos está faltando en el tema de policías estatales y municipales? En el tema de la seguridad en general nos está faltando una visión estratégica de medio y largo plazo. El problema de la inseguridad, fíjate, y pensemos todos un poquito, el tema de la inseguridad se ha complicado en los últimos 30 o 40 años, realmente. Entonces, los estados no han tenido capacidad de reacción frente al crimen organizado, que no solamente son las drogas. Los estados en América Latina no han tenido capacidad de reacción, no la están teniendo. Y lo que ha sido las últimas reformas que se hicieron, se estaba hablando de transiciones a la democracia, se estaba hablando de consolidación de la democracia, que tampoco se han logrado de una forma efectiva, pero al principio todo eran reformas electorales, al principio todo era las reformas estructurales que llamó la administración de Enrique Peña Nieto, si tú quieres hablar de eso, pero no se hablaba de la gestión de la seguridad pública. Es un poco la administración de Felipe Calderón, ahí sí, la que empieza a hablar de la necesidad de modernizar las policías municipales que se puedan salvar, las que sean sostenibles, y fortalecer y crear unidades de policía acreditable en las policías estatales de todo el país, ¿no? Y allá donde las policías municipales no pudieran llegar, que entrara la policía estatal. La fórmula local de gestión de la seguridad en un país tan grande como México es probablemente la única fórmula que funciona. ¿Qué ha pasado desde la administración de Carlos Joaquín González? Pues que no ha querido ver el tema de la seguridad pública. Realmente en el año 2016 teníamos 200 homicidios reconocidos. Pero le están invirtiendo, ¿no? Acaban de invertir millones de pesos en seguridad pública. Sí, claro. Teníamos 200 homicidios y hoy en día estamos entre 1.500 en el 2019 y 1.400 este año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha invertido y no se ven resultados? Esa es una pregunta a nivel de todo el país. Oye, perdóname que te interrumpa. A ver, esas cifras tú las traes porque eres especialista en el tema. Esas cifras no las conocemos en Quintana Roo. ¿Hay manipulación de información? Sí, las he publicado 20 veces y claro que hay manipulación de información. Estas cifras las publica el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Jesús Alberto Capella, claro que manipuló la información. En el año 2018 habían 936 homicidios, ¿ok? De los cuales como 700 y cacho eran homicidios dolosos, es decir, asesinatos,
y 200 y cacho más o menos eran homicidios culposos. En el año 2019, de los 1.504, me parece, homicidios que hubo en Quintana Roo, él invirtió la cifra y entonces 600 eran dolosos y 700 y pico culposos. De 200 pasamos a 700, o sea, como que se suicidaron de forma colectiva, sobre todo en Cancún y en Playa del Carmen, o tuvimos accidentes, no sé, estallaron 4 aviones con 500 pasajeros, ¿no? Con 300 pasajeros, por lo menos, porque si no, no se entiende. Claro que hay manipulación de la información y eso pasa en 11 entidades federativas del país, lo cual a mí me llega a la idea de que la forma correcta de poder comparar los homicidios en todo el país es agarrar el total de homicidios que señala el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y restarle los muertos por accidentes de tránsito. Esa es la cifra real o más aproximada a la realidad posible, porque luego está el tema de los desaparecidos. Y eso está agarrando un nivel muy importante, ¿no? O sea, en el sentido de que no se contabilizan de ninguna manera, ¿no? Sí, y aparte que no tenemos como que la cultura de denunciar muchas veces ciertos delitos, ¿no? Que al último pues salen a la luz, ¿no? Sí, pero por ejemplo en el 2011, que es otro análisis que hice, el INEGI tenía 2 maneras de contar los homicidios y una de ellas eran las denuncias precisamente. Y habían 10 entidades federativas, entre ellas Quintana Roo, que habían muchas más denuncias que muertos encontrados. Entonces dices, bueno, ¿aquí qué está pasando, no? En la mayor parte de las entidades violentas, la gente decía, no denunciaba, pero aquí sí. Y entonces había muchas más denuncias que en Quintana Roo había como 650 denuncias de homicidios y aparecían 200. ¿Por qué, y hablando en temas social y de seguridad pública, ¿por qué se nos hace más común como país, como Estado, ya ver un homicidio, lo vemos tan normal, ¿no? Hace unos días hubo una balacera aquí en la ciudad de Chetumal y vemos que hasta el propio vecino sale y está grabando con su teléfono lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué es tan común ya? ¿Qué fenómeno está sucediendo? Porque es nuestra realidad y nos adaptamos y el ser humano pues tiende a tratar de sobrevivir, ¿no? Perdona que te regrese un momento a lo que me preguntabas antes. ¿Qué ha pasado? Esta administración de repente no quiso ver. Entonces, lo primero que dijeron es con tecnología lo podemos arreglar todo. Lo que pasa es que hay un contrato de 2.500 millones de pesos que también Guanajuato aplicó con el Grupo Azteca. Gobiernos panistas. En este caso coinciden, pero tendríamos que confirmarlo en otros casos y no sé si solamente son gobiernos panistas, pero efectivamente en este caso coincide. Y entonces eso se le hizo muy fácil para la administración de Quintana Roo y de Guanajuato, empezar a invertir en cámaras de videovigilancia. ¿Tienes policías para poderlas atender? ¿Tienes capacidad de respuesta? O sea, lo que no se hizo fue invertir en la capacitación, profesionalización y levantarles el salario y otras condiciones de los policías estatales y municipales. Entonces, paralelo a esta estrategia de las videovigilancias que empezaron a funcionar ahorita, ¿no? Con Capella, después de todo el sexenio, o que se inauguró por lo menos el centro, el C5, ahorita. Paralelamente a esto, primero el gobernador, cuando se dio cuenta que sí estaban incrementando los homicidios de forma muy alarmante, llamó al final del periodo de Enrique Peña Nieto a las brigadas de policía militar y creó un cuartel allá en Cancún. Estuvo teniendo jefes de policía con diferentes perfiles. Tuvimos un jefe de policía que era policía de carrera, del Ángel, Rodolfo del Ángel. Tuvimos jefes de policía militares con un perfil militar, o sea, no solo el general Villa, sino que también ha estado por aquí dando vueltas el general Baena, ¿verdad? Y ahí ha habido varios tenientes coroneles en Cancún también, la Izola y otros más. Y hemos tenido pues estrellas de Hollywood como Capella. Jesús Alberto Capella, ¿no? Ninguna de esas soluciones ha dado resultados. Y ahora viene la Guardia Nacional, ¿no? Y la turística. Pero es Guardia Nacional, es una brigada de Guardia Nacional dedicada al turismo. A mí lo que me parece muy, muy mal es que por el hecho de que asesinen a 2 turistas extranjeras,
pues de repente se den cuenta en todo el país de que tenemos un problema de inseguridad en Tulum. Tulum, entre las ciudades pequeñas del país, es la ciudad más violenta del país. O sea, este año me parece, en octubre llevábamos 117 homicidios en todo el año. Es una sangría, es una auténtica barbaridad. ¿A qué se debe ese fenómeno en Tulum? ¿Falta de autoridad? No, probablemente a la lucha entre grupos del crimen organizado y también a una falta de autoridad o a una falta de profesionalidad en la gestión policial. Pero lo que estamos teniendo en Quintana Roo, que es algo muy complicado, es una lucha de grupos del crimen organizado, tanto por el tránsito aquí en el sur, de una forma más discreta, y por el paso de las drogas desde Belice y Centroamérica hacia el norte, como por los puntos de consumo, que son pues muy importantes, ¿no? Sobre todo en el norte de Quintana Roo, pero no solo en el norte de Quintana Roo. No solo es invertir en seguridad pública, ¿no? O sea, lo decías ahorita, ¿no? Bueno, vemos patrullas nuevas, vemos cámaras de seguridad, pero no vemos capacitación en los cuerpos policíacos. Ahorita se hace viral un video hace 2 días, no sé si lo vistes, donde unos policías están arrastrando a un señor de su casa, ¿no? Entraron a sacarlo y lo arrastraron, ¿no? Vemos que no hay una policía capacitada. ¿Son policías preventivas o son policías de reacción? No son policías. O sea, son gente que lleva uniforme y que algunos de ellos lo portan con mucho orgullo, pero pues no tienen la capacitación y no tienen tampoco las prestaciones suficientes para poder generar una profesionalización activa a lo largo de los años. Es decir, que eso es otro, la sociedad, el Estado, tiene una gran deuda con los policías porque no les paga bien, porque no les da seguros de vida, porque no les da seguros de gastos médicos, porque no les da vivienda, y entonces en ese sentido, pues, ¿qué van a hacer también, no? Y esa es la última parte de la pregunta que me estabas haciendo antes, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se está imponiendo en todo el país como la solución a todos los males, están trabajando con todas sus fuerzas en el Colegio Militar para sacar nuevos pues, elementos que se integren a la Guardia Nacional, pero durante muchísimos años va a ser muy difícil que se dé resultados y que se logre cubrir todos los aspectos de gestión de la seguridad pública por parte de la Guardia Nacional. Mientras las policías estatales y municipales no den resultados, pues ahí vamos a tener un problema. Y ahí hay una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que podríamos decir, es que la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador discrimina a los gobiernos locales y estatales y solamente quiere impulsar la Guardia Nacional. Bueno, los recursos, tanto de los estados como de los municipios destinados a seguridad pública, a fiscalías y a las direcciones generales de seguridad pública no se han reducido. Lo que se ha reducido es los subsidios federales, ¿ok? Si nos vamos a las cifras de gasto en seguridad pública en el país, nos damos cuenta que la capacidad económica de los estados y de los municipios supera el 75% de gasto en seguridad pública, con lo cual tampoco tienen excusa ni en los municipios ni en los estados de que Andrés Manuel esté mirando hacia la Guardia Nacional, porque ellos podrían hacer una gestión eficiente de sus recursos y tener policías capacitadas y profesionales, aún en contextos tan complicados como el nuestro, en el que efectivamente el crimen organizado ha desbordado a la sociedad, ¿no? O sea, y qué bueno que tocas este tema. Muchos municipios, y yo he escuchado a presidentes municipales justificarse, es que me quitaron el subsemún, es que me quitaron tal cosa, y cómo voy a invertir, ¿no? ¿Cómo voy a mejorar los sueldos? Pero me estás diciendo que ellos ya tienen el recurso y siempre lo han tenido para trabajar con sus policías. Por supuesto. A ver, a Chetumal le llegaban entre 10 y 13 millones de pesos, dependiendo del año. O sea, no es tanto dinero. ¿Me explico? Los municipios que más recibían por subsemún son 96 millones de pesos. Es decir, es una cantidad importante, pero que a través de Fortamun o a través de recursos propios, pues se gestionan. Hay presupuesto de las Direcciones Generales de Seguridad Pública, hay presupuesto de la Fiscalía propia aprobado en los presupuestos del Estado y hay presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública. Hagan la suma. Fíjate que yo siempre hago este ejercicio y cuando llego a tocar estos temas, yo hago el ejercicio de mi casa. Yo vivo por Calderas. De Calderas al estudio yo no encuentro en el camino ni un solo letrero, al menos que diga
cuidado con el tema de velocidad, usa el cinturón de seguridad, algún espectacular, ¿no? De esos que rentan y que tienen el recurso las policías para hacerlo eso. Estamos hablando que también es una policía preventiva, hablando como países como Canadá o otros países donde invierten en eso, en anuncios en la televisión, en spots publicitarios, con los mismos medios, ¿no? Porque las policías tienen un recurso destinado para trabajar también con medios de comunicación, precisamente para empezar a lanzar todas esas campañas, ¿no? Y trabajar esos temas delincuenciales. Ya acabas de tocar un tema importantísimo cuando has hablado de los cinturones de seguridad. Una de las epidemias más importantes que tiene México son los muertos por accidentes de tránsito. De los 44,000 homicidios que hubo en el 2020 o 2019, porque en el 20 hubo 43,000, 11,400 fueron muertos por accidente de tránsito. A ellos súmale los que fueron lesionados, que es el triple. Y súmale todos los accidentes que no son reportados porque no tienen heridos. En México tenemos un problema de seguridad vial brutal que no está siendo abordado por las autoridades. Y los reglamentos de tránsito muchas veces lo que favorecen es la mordida. Sobre todo los locales, porque por ejemplo en las grandes ciudades como la Ciudad de México, si cualquier sanción es llevarte el carro al corralón, pues la gente que el carro es un instrumento de trabajo, pues va a pagar mordida lo más rápido que pueda, ¿no? Si tuviéramos un sistema de sanciones diferente, pues entonces probablemente la gente pagaría su sanción y no se incurriría en tantos casos de corrupción, ¿no? Tema delicado, yo creo que es un tema que abarca mucho y nos podemos llevar todo el podcast hablando de seguridad. Y aparte es que, vuelvo a insistir, es un nuevo reto, porque aunque nosotros 30, 40 años nos parezca pues casi toda nuestra vida para muchos, pero es un periodo muy corto de tiempo y es esa reacción la que todavía los Estados-nación en América Latina no han sido capaces de gestionar y probablemente nosotros no vamos a ver esa gestión de una forma realizada, de una forma eficiente, ¿no? Pero hacia allá vamos, ¿no? No vamos hacia allá. ¿No llevamos esa dirección? No llevamos esa dirección, estamos absolutamente bloqueados. La Guardia Nacional no deja de ser una curita y vamos a ver hasta dónde nos alimenta. ¿Por qué se habla de militarización en esta administración? ¿Por qué se habla de militarización? Porque el presidente desconfía de la generación de mexicanos más formada de toda la historia. El mensaje que nos está mandando el presidente no es quiero hacer la cuarta transformación de México, es quiero trabajar con los mexicanos para hacer un país mejor. Es todos los mexicanos educados son unos corruptos. Y como todos los mexicanos educados son unos corruptos y no podemos hacer funcionar a la administración pública, yo que quiero que salgan estas obras, estas y estas, recurro al ejército, al que no se le audita. Lo cual quiere decir que no está libre de corrupción tampoco, ¿ok? Como ya se ha señalado en algunos casos. Eso al ejército tampoco le conviene porque no tiene todas las capacidades para poder entrar a todas las misiones que le están encomendando. Pero es la manera que tiene el presidente de que cuando se acabe su periodo de gobierno, las obras hayan avanzado lo máximo posible. Es decir, está pensando en el éxito de ser recordado, en el éxito de la gestión, de que el Tren Maya esté acabado, de que Salina Cruz, Coatzacoalcos esté acabado, de que la refinería de Botas y de Dos Bocas y el aeropuerto estén acabados, en lugar de pensar en hacer, no sé si la cuarta, la quinta o la 12ª transformación de México real. Si tienes la generación de mexicanos más educadas de la historia, pues aprovéchalo para crear un país más moderno, menos corrupto, pero no escondas la cabeza debajo de la tierra, que es lo que está haciendo el presidente. ¿Y por qué quitarle, por ejemplo, a la administración pública? Por ejemplo, ahorita el aeropuerto de Chetumal se lo acaban de quitar a la administración pública y se lo entregan al ejército. ¿Es con la misma finalidad? Claro. O sea, aquí, a ver, estamos en una zona en la que efectivamente el tema del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico, es muy complicado, y el tema de migrantes también es muy complicado y bueno, igual que todos los puertos del país, o sea, que se los han pasado a la Marina, y entonces pues dicen, pues no hay manera de que los ciudadanos mexicanos sean capaces de gestionar
con limpieza esta situación y en lugar de decir a ver cómo lo vamos a hacer, pues dice, pues esos otros ciudadanos mexicanos que son militares que gestionen la situación porque el resto no me sirven. Ese es el mensaje de lo que está pasando, así de crudo. Entonces, a mí me parece muy triste. Yo creo que aunque se tarde más tiempo, debe de hacerse una cruzada para tratar, primero, de darle condiciones a los funcionarios públicos para que, en el caso de que el crimen organizado los enfrente, los cuestione de una forma muy seria, ponga su seguridad en riesgo, pues puedan ser defendidos estos funcionarios públicos. Y otra, pues empezar en un proceso de depuración real en el que pues se vayan poniendo pautas de comportamientos oportunos y el que no los cumpla que se vaya a la cárcel. ¿Me explico? Y entonces empezar con una estrategia paulatina, porque existen toda una serie de pautas de comportamiento establecidas en la sociedad en la que se trata de mejorar el país, identificar los problemas, hacer política, que es lo que hemos dicho antes. Hacer política no es hacer partidismo, no es tratar de beneficiar a los míos. Hacer política es identificar los problemas y gestionarlo. Y este es, sin duda, uno de los grandes problemas de México. Y por eso Andrés Manuel ganó las elecciones. Porque identificó el problema que la gente percibía como uno de los más serios. Uno de los problemas más serios es la corrupción. Y entonces dice, pues hemos de cambiar el sistema. Eso es lo que hizo ganar a Carlos Joaquín González aquí en Quintana Roo, en relación a Roberto Borge Angulo. Es lo que hizo ganar a Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, el punto está en las respuestas. ¿Cuáles son las respuestas más oportunas para salir de esta crisis? Oye, y hablando, doctor, de identificar problemas, la frontera sur, la olvidada, ¿no? Y creo que han venido y vienen y siguen llegando gobiernos, sigue siendo una frontera olvidada, ¿no? El tema de la migración de Honduras, lo vemos, acabamos de ver hace poco, ¿no? Haitianos aquí, nunca se había visto algo así bueno, al menos en la capital de Quintana Roo, ¿no? A verlos en las calles. ¿Qué está pasando? Bueno, lo de frontera olvidada lo hizo famoso Dachari, ¿no? O Dakari, no sé cómo le llamarán. Yo creo que nunca ha sido una frontera olvidada porque siempre ha tenido un montón de presencia de la administración pública. Pero lo que sí es cierto es que no nos están diciendo toda la verdad. Mira, me explico. El gran tapón que se ha formado en Tapachula, la idea de las caravanas de migrantes como de una invasión de extranjeros hacia México, no es real. Me voy a explicar. Las ciudades estadounidenses, las principales, están repletas de ciudadanos centroamericanos y mexicanos. O sea, las grandes ciudades tienen colonias enteras de ciudadanos centroamericanos. Eso significa que desde los años 90, sobre todo, finales de los 80, ha habido un tránsito continuo de centroamericanos y caribeños. Ahora el caso de los haitianos es coyuntural, pero ha habido un paso continuo hacia los Estados Unidos. Eso nunca ha generado situaciones de inseguridad pública por parte de los migrantes. ¿Qué es lo que ha pasado? A partir del 2008 empezamos a darnos cuenta que el crimen organizado está lucrando de una forma muy clara con los migrantes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, oye, están secuestrando un montón de migrantes, hemos de tener cuidado. En el 2010 pasa lo de San Fernando de Tamaulipas. Bien. ¿Cuántos migrantes ha detenido los Estados Unidos anualmente? Los Estados Unidos en su frontera sur han detenido más o menos 500,000 de migrantes cada año. En el 2019, cuando aprieta Donald Trump, detienen 1,000,000. Pero este año 2021, el año fiscal, que va de septiembre a octubre, en el año fiscal del 2021 estadounidense han detenido 1,700,000. ¿Significa eso que están pasando más migrantes? No necesariamente significa que están pasando más migrantes. Significa que estás haciendo más tu chamba de detener gente. De ese 1,700,000, 700,000 son mexicanos. En el 2020, 2019 y los demás eran 200,000, 200 y pico mil. Ahora se ha detectado y por primera vez han abierto la posibilidad de ver de qué países son los detenidos. Ahora nos estamos dando cuenta que también los mexicanos están yendo para el norte. 1. 2. ¿Cuántos migrantes hay en Tapachula? ¿Cuántos has visto en Chetumal? Sí. Dices, no habíamos visto esta serie de migrantes. Siempre ha habido hondureños, siempre ha habido salvadoreños, siempre ha habido guatemaltecos dando vueltas por aquí.
Haitianos no, porque los haitianos ahora están viniendo, después de todas las cosas feas que han pasado en Haití, incluso los que se habían ido a Chile, los que se habían ido a Brasil, pues están pensando que van a estar mejor en Estados Unidos que en Chile o en Brasil, y por eso se están movilizando. Ya tenemos este momento coyuntural. El punto es que si tenemos 70.000 migrantes en Tapachula tapados, lo normal es que empiecen a pasar por otros lados, uno. Lo segundo normal es, si han detenido 1.700.000, ¿dónde están el resto? Lo que estás haciendo con esa política represora es que el crimen organizado está agarrando como negocio mucho más importante el tema del tránsito de migrantes. Eso es lo que pasó cuando se detectaron esos 2 camiones llenos de migrantes y cuando se volcó ese otro camión donde murieron, creo que 58 o 59 migrantes, ¿no? Guatemaltecos, ¿no? Guatemaltecos en su mayoría. Entonces, lo que estás haciendo con estas políticas de represión selectiva, porque no se puede cubrir todo el país, es hacer que el crimen organizado sea más fuerte, por una parte, y por otra parte no explicar los problemas como son. O sea, el problema no es el tapón de Tapachula, no son las caravanas de migrantes. ¿Cuántos migrantes han llegado con caravana hacia el norte? ¿10.000 personas? ¿15.000 personas? Y hay 1.700.000 detenidos, medio millón anual. Eso lo hemos de pensar cuando hacemos el análisis. ¿Me explico? Y no se suele pensar. Puede ser una forma de llamar la atención, ¿eh? Puede ser que lo están haciendo, ¿eh? Puede ser y sí es una manera de visibilizar el problema. Claro. Sí es una manera de visibilizar el problema y de decir, bueno, aquí está habiendo una situación, pero no están deteniendo el flujo migratorio. No hay la inteligencia suficiente en relaciones de capacidades de inteligencia policial, militar, etcétera, pues para poder detectar por dónde están pasando el crimen organizado a los migrantes, porque si no, ¿cómo es posible que se detengan tantos en la frontera sur de los Estados Unidos, más los cerca de 300.000 migrantes que tiene el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una circunstancia. Chetumal vive de Belice, y a mí que no me vengan a decir que no. Sí, lo hemos visto ahorita que está cerrada la frontera de Belice, como pues ha dañado la economía de Chetumal. Entonces, el hecho de la vida fronteriza, de una vida fronteriza ágil, no es negativo, es positivo. Desde el año 2006 a la fecha, hay 32 millones de migrantes documentados. Estoy dudando porque no sé si me falta un cero o no, pero creo que no. Son 32 millones de cruces documentados en toda esta... Documentados. En Belice, ¿cuánta gente pasa? Sí, son 32 millones, me parece, en toda la frontera sur de México, ¿no? 8 millones aquí en la frontera entre Belice y Chetumal. Documentados. Esas son la gente que viene los fines de semana al cine, que viene a comprar, que vienen pues va a estudiar a la Universidad de Quintana Roo o a otros lados, ¿verdad? Entonces, bueno, sobre todo porque también hay turistas, ¿no? Fíjate que en una ocasión yo hablaba con personas de migración, de las oficinas de migración, y ellos me explicaban por qué no llega mucho migrante por parte de Belice, ¿no? Guatemaltecos, hondureños, porque los asaltan los beliceños, ¿no? Los roban. Entonces, no es una frontera como que muy vista para esos migrantes. No, y las autoridades beliceñas son tremendamente corruptas. ¿Por qué? Porque es un país muy pequeño, con 300.000 habitantes. ¿De dónde recaudas tus impuestos? Y entonces es peligroso para alguien indocumentado acercarse a través de Belice. Pero si el crimen organizado lo quiere hacer, lo puede hacer. Sí, porque controla totalmente Belice, de dónde aterrizan las avionetas. Esto en Orange Walk, en Orange Creek, esto en Blue Creek, perdón, esto antes de llegar a Bacalar, antes de llegar a los puntos de la zona limítrofe con Campeche, o de aquí a la laguna de Bacalar a la bahía de Chetumal para subir las drogas hacia el norte, ¿no? O sea, es zona de crimen organizado Belice precisamente por la debilidad institucional que tiene, ¿no? Entonces, si ellos quieren pasar migrantes, por supuesto, pasaron muchos chinos y pasaron muchos africanos hace una serie de años, ¿ok? Y yo no sé si a ti te ha tocado o a alguno de los que nos están escuchando les ha tocado, pero a mí me ha tocado viajar con un avión lleno de chinos desde Chetumal y decir, ¿de dónde sale tanto chino?
¿no? Pues eso se llama crimen organizado. Oye, doctor, analista político, encuadre político, un proyecto que inicias hace, ¿qué? 3, 4 años. ¿Cómo te está yendo? Pues no lo suficientemente bien. Ya ves que no estoy publicando mucho y no está yendo suficientemente bien porque tengo muchísimo trabajo. O sea, pues estoy trabajando en la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México, y también en la Universidad del Ejército, ahí en su doctorado. Y estoy desbordado de trabajo y justo ayer me estaban sugiriendo, oye, tendrías que hacer un apartado para Bacalar, ¿no? Una página web para Bacalar. Pero pues es que no tengo tiempo, ¿no? Ni tiempo, ni equipo. Entonces quizá lo retomaré. No lo he dejado, sigo manteniendo la página y voy escribiendo de vez en cuando. Pero pues este último semestre ha sido como tremendo, ¿no? Uh-huh. Y un profesor universitario tiene que escribir artículos académicos también, y estás peleando para seguir en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, y para eso necesitas una producción evaluable. Entonces, pues, no son excusas, es mi verdadera pasión, y tú lo sabes, es el periodismo, ¿no? Entonces, y vemos que tu forma de escribir ha incomodado a algunos políticos. ¿Has recibido amenazas en algún momento? Las recibí en la campaña de Carlos Joaquín. Sí fui amenazado por Roberto Borge Angulo, pero en esta administración sinceramente no he recibido amenazas. Lo que he recibido ha sido ignorancia. O sea, sencillamente pues no me han hecho ni caso. Pero al mismo tiempo yo he sentido mucho cariño de mucha gente. Y mucha gente que me encuentro y que me dicen, lo que escribes está muy bien, a mí me gusta lo que escribes, ¿no? Y mucho ánimo de no dejes de escribir, necesitamos un análisis puntual, ¿no? El punto es que hacer periodismo, y eso tú lo sabes muy bien, hacer periodismo en México, pero en Quintana Roo también, pues es muy difícil porque es caro, o sea, todos tenemos que vivir. Y entonces, normalmente, buena parte de los compañeros periodistas que son muy buenos profesionales, para poder vivir necesitan el convenio, necesitan el apoyo institucional. La ventaja que yo tengo, que es mi inconveniente también, es que como mi salario no viene de estas cosas, pues entonces puedo decir realmente lo que quiera, a no ser que me hagan alguna cosa. En esta administración eso no ha pasado, por suerte, a pesar de que he tenido algunos momentos así, como diciendo, complicados, ¿no? Es decir, uy, lo que estoy escribiendo estoy medio loco, ¿no? Está sustentado, pero es peligroso, pero no ha pasado, que yo sepa, no ha pasado nada, ¿no? Porque luego el interesado es el último que se entera, ¿no? También. ¿Tenemos analistas políticos en Quintana Roo? Hay muy buenos analistas políticos, yo creo. El problema es esa independencia. Tenemos gente, ayer estuve con Jesús Amador, es un gran, yo creo, analista político. Tenemos a Nicolás Lizama, ¿no? Que tanto con la pluma como con el dibujo es un genio. Colaboraste con él, ¿no? Gobierno y élite políticas. Sí, colaboramos ahí en juntar alguna de mis columnas con sus caricaturas, y yo creo que quedaron 2 trabajos interesantes. Tenemos a un Hugo Martochea por ahí dando vueltas, a un Esmerazgo Camaz, a un Javier Chávez. O sea, estoy diciendo varios nombres, por no decir tu nombre también y el de otros. Gracias. O sea, tenemos gente muy profesional, muy buena, pero que lamentablemente, pues efectivamente, pues es muy difícil vivir de esto, ¿no? Y también es muy fácil que la gente esté buscando el cómo comprar tu pluma, y a veces es difícil saber distinguir cuando alguien está escribiendo condicionado y cuando no está escribiendo condicionado. También los ataques de redes sociales son bárbaros, ¿no? Que bueno, que se identifica rápidamente el que es un bot, quién no lo es, o un troll. Más o menos lo puedes identificar con relativa rapidez, pero también hay gente con un nivel de agresividad muy grande. Y bueno, yo soy de la idea de que sí hay que responder. Y a veces ya me habrás visto en las redes sociales pegándome enganchadas históricas.
hay que responder sin perder la elegancia, creo yo. Yo a veces soy muy irónico, soy muy cínico y entonces los llevo al límite en algunas ocasiones, les molesto, ¿verdad? Pero eso lo hago con quien sé que son personas reales, ¿no? A no ser que ya se pasen y entonces en ese momento ya... Son muy pocos, los que he acabado bloqueando, pero sí le entro al juego porque creo que tengo la libertad. Otros no tendrían esa libertad de poderle entrar al juego, ¿no? Incluso me atrevo a veces a provocar. O sea, hay un político muy conocido que además me acabo de enterar de otra de sus barbaridades, no voy a decir el nombre, pero cada vez que toma 3 tragos es tremendamente divertido, ¿no? Porque se enoja y empieza a interactuar en las redes, ¿no? O sea, es casi el borracho de quiten el teléfono, ¿no? Es de, por favor, que no vaya armado a la borrachera. pero va en contra de él. Y ahora me contaron la última que ha hecho, que está gloriosa. Yo una vez lo provoqué a propósito. O sea, lo provoqué a propósito, me respondió a una crítica que hice y dije, este está borracho. Y entonces... O sea, ya logras distinguir cuando Sí. Y entonces tiré del hilo. ¿No? Y entonces, pues nada, luego me tiré al suelo como los futbolistas en el área y le partí su alma, ¿no? Pero ahora lo he vuelto a hacer, por lo que me he enterado, ¿no? Entonces está glorioso. Hay gente que sí, que debería de... Igual que se dice, si manejas, ¿cómo es? No tomes si manejas. Llega desarmado a... Si tomas, no lleves el celular. Si tomas, no lleves el celular. No lleves cargador, ¿no? Sí. En la borrachera se apaga el cargador. Tu relación con los políticos actualmente en el Estado. Creo que has hecho buenos amigos, ¿no? Llamar a Luis Torres, ¿no? Por decir uno. Y muchos, ¿no? Que he visto que han hablado bien de ti, ¿no? O sea, te consideran un amigo. Pues son personas normales y corrientes. Algunos de ellos... Es muy difícil gobernar. O sea, eso no me queda a mí ninguna duda. Gobernar sin recursos, además, es muy difícil. Creo que sí me he ganado el respeto de varios de ellos. En el norte no nos conocen tanto, ¿eh? O sea, eso es muy interesante. Y sí hay una especie de desconocimiento de la gente que trabaja en el sur. Hay políticos del norte que le hablas de gente que escribe aquí en el sur y no saben de quién se está hablando. Y dices, no manches, ¿qué pasó? Pero es que no les preocupa. En el sur sí hay un poco más de... Oye, ¿qué efecto esto cuando llegan? Precisamente llegan por gente del sur, ¿no? O sea, lo vimos en las pasadas votaciones, ¿no? Sí, pero no lo entienden. No lo acaban de entender. O sea, precisamente estaba repasando un artículo anteayer. Estaba repasando, porque tengo que escribir otro sobre las elecciones del 18, 19 y 21. Tengo que hacer un artículo académico sobre ello. Y estaba repasando opiniones y alguien dice, no, es que las elecciones se ganan solo en Cancún. A ver, si las ganas 100-0. Sí. Pero si tienes un 50-46 o un 52 no sé qué, las elecciones no se ganan en Cancún. Hay más gente en Cancún, pero el resto del estado también es importante. Claro. Eso no lo entienden. Hay muchos políticos que ven su participación en cargos públicos como una oportunidad de negocio, ¿verdad? Y entonces, pues sí, el negocio está en el norte. Los problemas del sur, de trabajo y de todas estas circunstancias, pues no les importan. Y entonces, yo creo que ese es el gran problema de Mara. No sé si a nivel de negocios, pero sí a nivel de que no tiene ningún tipo de interés. No, Mara ya la siente segura, ¿no? Y yo escuché el otro día a una dirigente de un partido político, no voy a decir el nombre, pero fue muy abierta al decir que Mara ya tiene amarres que ni nos imaginamos, ¿no? Sí, entonces, pero por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo la distancia con la que ganó Jensuni en las últimas elecciones, cuando el gobierno de Morena no fue bueno. Y ella fue la síndica. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención que Morena arrasó en el sur, excepto en Bacalar, donde pusieron unos auténticos ratas al frente de la candidatura, ¿no? O sea, la delegada de Roberto Borge Angulo ahora resulta que es la cabeza del PT. O sea, es increíble el cinismo de esta clase política, ¿no? Excepto en ese caso que la gente lo supo identificar
y que optó por el menos malo, por así decirlo. En el resto ha ganado Morena. Yo creo que en eso confía Mara. Pero eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si... Fíjate, yo soy de los que lleva casi 2 años diciendo que Mara va a ser la gobernadora. O sea, ahora suena muy fácil decirlo. Pero yo llevo casi 2 años diciéndolo. Y te tachaban de loco, ¿no? Te tachaban de... No sé si de loco, pero recuerda que lo hablamos alguna vez cuando yo dije, si Mara repite de presidenta municipal, ya es la gobernadora. Luis Alegre no se presenta a las elecciones, es un gran error. Por lo menos Pech y Maribel lo intentaron el presentarse a las elecciones. Hoy escribiste una columna sobre eso y yo te hice un comentario ahí, ¿no? De que a lo mejor Palazuelos buscaba una alianza ahí con Maribel, ¿no? Y te decía yo y te hacía el comentario de que no creo que Palazuelos vaya a buscar esa alianza, ¿no? ¿Por qué no? Ajá, es lo que me decías tú, ¿no? Pues si eres político tienes que buscar alianzas, ¿no? De eso se trata, ¿no? No sé lo que va a pasar al final. Si quieren que haya competencia se deberían de unir Maribel, Palazuelos, Nirbardo, incluso Laura Fernández, que está sonando y creo que con razón. Hablando de Nirbardo, o sea, ¿tiene presencia Nirbardo? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Nirbardo me ha sorprendido escuchando hablar operadores políticos de él en la última semana. Me ha sorprendido porque está determinado a ir en la boleta, porque tiene los recursos suficientes para estar en la boleta y porque si logra buenas alianzas, si logra toda esta gente descontenta, si logra capitalizar, por ejemplo, a todos los morenistas que no están de acuerdo con que Mara, que se identifica con el verde ecologista, gobierno en Quintana Roo, Nirbardo Mena puede dar la sorpresa. A lo mejor no gana la gobernatura, pero puede lograr varias diputaciones. Y puede... Mira... ¿Estaría jugando a perder? No te estoy hablando de perder. Hernán Villatoro es diputado con 4.000 votos. Si tenemos una elección como la del 2019, en la que votó un 20% de la gente, ¿ok? Por desencanto, porque les da igual, porque Morena va a ganar, porque Mara ya es la gobernadora. Si tú tienes apoyos en distritos, por ejemplo, o sea, a ver, 11.000 personas votaron en el distrito 2 en Cancún. 11.000 personas. Entonces, en Bacalar votaron 20.000 personas, 21.000. Tú no eres capaz de reunir 21.000 a todos los partidos. Tú no eres capaz de reunir con varias asociaciones 8.000, 9.000 votos en distritos como el 13, el 14. Claro que los puedes unir. Y entonces, si existe una confianza excesiva por parte de Morena, se pueden llevar sorpresas desde mi punto de vista en varios distritos. No pasó en la última elección, porque además hay otra circunstancia. En las campañas de presidente municipal, la gente invierte más dinero, porque tienes cosas que repartir además. Pero en las de diputados no. Y Mara, si ve que ya tiene ganada la elección, sí, no va a querer sacar. No va a querer sacar dinero. Entonces hay mucha gente que si no le compras el voto, lamentablemente, esto no sale a votar. Y entonces, cuanto menos inviertas en una campaña y cuanto más tranquilidad de que esto ya está resuelto, pues más posibilidades de sorpresas hay. Y fíjate, hasta ahora, te vuelvo a decir, hace 2 años que dije Mara será la gobernadora y ha ido brincando todas las cosas. Ahora que empezaron con lo de Rafa Marín, yo le dije a varios amigos, quédate quieto, por una sencilla razón. Necesitan mujeres. Claro. Morena necesitaba mujer en Quintana Roo por los equilibrios en otros estados. Entonces, y Mara ganó Cancún. Entonces, aguanten, pero también es cierto que acercarse a Mara es tremendamente complicado. Yo creo que no quiere cometer el error de Carlos Joaquín de tener compromisos por todos los lados
Y entonces pues ya tendrá los compromisos con la gente que tenga los compromisos para formar gobierno y no quiere que la gente se le acerque. No se está acercando. Eso le puede, no sé si le puede costar la gobernatura, todavía no ha habido una gran alianza, pero sin duda la puede desgastar mucho en las diputaciones, en varias de las diputaciones. Totalmente. Y tú imagínate un Nirbardo Mena con 7 diputados. O sea, a lo mejor se venden, como suele pasar en el Congreso local, una botella de agua, o a lo mejor sirve para negociar un montón de espacios, o a lo mejor sirve para condicionar algunos municipios en las próximas elecciones. Oye, Mayuli, en este caso hablando de mujeres, que ha querido ahí levantar la mano. El PAN no tiene estructura en Quintana Roo. Ha tenido una estructura ficticia durante muchísimos años. Esto tiene una serie de panistas muy respetables, por supuesto, pero no tiene estructura suficiente ni músculo, nunca la ha tenido, para ganar una elección. Y el gobierno de Carlos Joaquín lo ha lastrado, porque además ha hecho sacar lo peor de algunos de los panistas, ¿no? Entonces, yo creo que Mayuli no tiene nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Entonces la sorpresa, a ver, Nirbardo, vamos a verlo, vamos a ver cómo se está moviendo. Creo que ha hecho presencia en el sur. Muchos no lo conocían aquí, se está moviendo en el sur y se está moviendo de una manera muy inteligente. Y creo que, como tú dices, ¿no? Puede dar algún susto ahí. Desde mi punto de vista, en la ecuación no está Mayuli. En la ecuación está Nirbardo, pudiera estar Palazuelos y pudiera estar Maribel por detrás. Movimiento Ciudadano ya no figura. Pues vamos a ver quién compra la franquicia, porque me he enterado que está en 100 millones de pesos. Wow, es caro. Eso te iba a preguntar hace rato. Es caro una gobernatura y más. Creo que la gobernatura de Quintana Roo es de las más peleadas a nivel nacional, ¿no? No sé, pero es muy triste que los partidos estén pidiendo dinero para tener una franquicia, ¿no? Las diputaciones de Morena se vendieron, eso no es ningún secreto, y pues parece que las franquicias también se venden. Es triste darnos cuenta de esas situaciones, ¿no? Y es un mal empezar, es un mal principio. Movimiento Ciudadano tiene yo creo, un futuro político importante porque no hay oposición en el país. Lo están haciendo bien en Cámara de Diputados, yo creo. Están siendo una oposición real en Cámara de Diputados. Pero bueno, pues a ver si logran generar estructuras o a ver si logran ser inteligentes en Quintana Roo, ¿no? En todo el país en general, porque el PAN y el PRI pues van a tener que reconfigurarse bastante. Yo no creo que desaparezcan, ¿eh? Ni el PAN ni el PRI, porque no dejan de representar a sectores sociales muy importantes. Pero pues les va a tocar todavía un camino de una travesía bastante larga, ¿no? En el PRI suena su hija del exgobernador Joaquín Hendricks. Leslie Hendricks, ¿no? Sí, que ahí también hay una cosa que están señalando, dice que eso es porque hay un pacto entre Alito y el gobernador para que Mara gane, porque Alito es amigo de Jorge Emilio y entonces le va a hacer el juego. Es cierto, o sea, yo he hablado con Alito y a mí me ha dicho, Jorge Emilio es mi hermano, a mí me lo ha dicho, pero yo no creo que ese tipo de relaciones vayan en esa dirección. Veo más probable que en un contexto confuso como el que se está generando, en el que parece que no quieren que Laura Fernández encabece una coalición que pudiera ser tildada de felixista, ¿no? En la que el PRI encabezara al PAN y al PRD, con Laura Fernández a la cabeza. En ese contexto, pues vamos a salvar los números del partido, ¿no? Claro. Si conseguimos determinados cabezas en sitios que consigan el voto completo en lugar de parciales, pues vamos a rescatar un poco el voto partidario y a seguir esperando, ¿no? En ese sentido, vuelvo a insistir, deberían de ser más inteligentes los partidos políticos a la hora de negociar candidaturas ganadoras. ¿Cuándo tendríamos ya una definición de cuáles serían las alianzas que vamos a tener? En estas fechas, ya estamos cerca. Pues sí, decían que si el 7 de enero tienen que estar registradas, ¿no? Pero no lo sé, no sé, porque luego como todas estas circunstancias tienen tantos matices y luego puedes cambiar las cosas y luego, no sé, pero supongo que no van a tardar mucho, ahora ya regresando de la tregua de verano, ¿verdad?
No creo que tarden mucho en irse definiendo las coaliciones y los candidatos y también los equipos de los candidatos, ¿eh? No olvidemos el tema de quién va a estar con cada uno de los candidatos, porque va a haber una votación baja, seguramente, y si se logran hacer alianzas en la que de repente uno jale 2.000 votos, otro jale otros 2.000, que no son tantos, otro jale otros 2.000, con 8.000 votos tienes diputado. Sí. Bueno, Hernán Villatoro solo con 4.200, me parece. En uno de los distritos más poblados de Quintana Roo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, y en tu análisis, ¿cómo nos iría con una mujer gobernadora? Independientemente de quién llegue, ¿estamos preparados ya, la burocracia, el sistema gubernamental en Quintana Roo para ser gobernados por una mujer, con la experiencia que han tenido ya mujeres gobernando otros estados? Sí, yo no sé si es la pregunta, David, porque pues claro que estamos, o sea, yo no creo que sea la pregunta. ¿Me explico? Yo no veo diferencias entre hombre y mujer a la hora de gestionar. Pero todavía traemos la escuela del viejo PRI aquí, ¿no? De cómo se hacen las cosas, ¿no? Y lo vemos, no es algo que tengamos que omitir, ¿no? Uh-huh. Entonces, y hemos visto el ataque que ha recibido Omar Alezama, en este caso como presidenta municipal en Cancún, ¿no? Pero no lo ha recibido por ser mujer, así lo entiendo yo, lo ha recibido porque hay grupos de interés que no la quieren dejar llegar, igual que hay otros grupos de interés que sí quieren que llegue, ¿no? No, sí, por supuesto, yo no creo que haya ningún problema, no creo que haya tema en eso de que sea hombre o mujer. Hay tema en el sentido de que... Pero sí se ha buscado que sea una mujer. Sí, porque la estructura electoral a nivel federal obliga a que los candidatos que vayan, que se presenten en determinada elección, pues mantengan esa correlación entre hombre y mujer. Probablemente si eso no se hubiera obligado por ley, los líderes tradicionales de los partidos, que son varones, no hubieran puesto una mujer. No hubieran puesto una mujer. Pero eso no significa que el país no esté preparado para poder ser gestionado por una mujer, ¿no? O sea, eso significa que las élites políticas están dominadas tradicionalmente por hombres, y lo que está logrando esta paridad, esta política de paridad, es que no haya de otra que poner una mujer en determinados sitios y un hombre en otros. Y existen estas reglas también, aunque se saltó en Chetumal. Yo sé que Jensuni anda enojada conmigo porque publiqué un artículo en el que decía: en Chetumal tiene que ser hombre el candidato a la presidencia municipal. Y efectivamente, en Chetumal, según las reglas del Instituto Electoral de Quintana Roo, por los porcentajes y no sé qué, tocaba hombre. Lo que pasa es que luego ella hizo sus transotas o transitas o como le quieras llamar, y denunció a Gamero y todas las cosas que ya sabemos que pasó, y al final se quedó como candidata, pero saltándose la normatividad. ¿Me explico? Okay. En ese sentido, eso no estuvo bien. ¿Existe una democracia real? No es una cuestión de democracia real o no real, es una cuestión de calidad de la democracia. Es una cuestión de decir qué tanta calidad tiene este sistema político en el que estamos viviendo, o esta democracia electoral en la que estamos viviendo. Si aspiramos a una democracia social, estamos muy lejos. Entonces, esperamos una democracia en que todos los ciudadanos tengan igualdad de condiciones, en la que haya protección para las minorías, o para todos, que vayamos a una fiscalía y se nos respete, en el que no haya corrupción, en el que nos traten pues, por igual. Tenemos una democracia con una calidad muy limitada, en el que no haya autoritarismo, sino que se permita que la gente se exprese de forma distinta. Pues aún nos falta mucho que caminar. Hablando de una democracia electoral, yo creo que el Instituto Nacional Electoral hizo bien su trabajo, se invirtió muchísimos recursos, y sí hay una confianza en que los votos, cuando se cuentan, más o menos se cuentan bien. Sí me parece absurdo algunos límites de campaña porque son irreales. O sea, son muy reducidos. Es absolutamente imposible cumplir con los límites de campaña que establece el Instituto Electoral, y como son imposibles, siempre se van a violar. Vivimos en una democracia electoral en que los ciudadanos no confían en los políticos, no confían en los políticos, y entonces lo que quieren es que les des algo de forma inmediata.
Y ese algo es que les compres el voto, de una forma o de otra. O les das chamba, o les das, o les compras el voto directamente con cash, o reciben una serie de regalos que cada vez, o los metes en programas de asistencia social en el que pues se sienten también arropados por un Estado que les da una transferencia directa, ¿no? Pero ahí lo que estás haciendo es comprar el voto. En una sociedad muy desigual, es cierto, eso sucede más en las zonas rurales que en las zonas urbanas, también lo es, pero vivimos en una sociedad en que la democracia electoral es cara porque la gente no confía en los políticos y quiere gestión inmediata. Un dolor de cabeza para toda la clase política es que tengan cargo o no tengan cargo, la gente siempre te está pidiendo medicinas, una silla de ruedas, te está pidiendo ayuda porque a su papá le pasó no sé qué, o a su mamá, o a su hijo, o a su abuelo, yo qué sé. Y los políticos, aunque parezca mentira, también están medio acosados, ¿no? Porque a la mínima te están pidiendo cosas. Y si no cumples continuamente, luego no se acuerdan de que les ayudaste. Entonces te están un poco condicionando y diciendo, bueno, si tú me ayudas, pues yo te ayudo, en lugar de pensar de que tenemos que ayudarnos todos, eligiendo gente que sepa enfrentar nuestros problemas de una forma institucional. Como no confiamos en el Estado ni en los políticos, entonces decimos, pues prefiero agarrar lo que tenga yo a la mano y tú, en lugar de ir a ser servidor público, pues llega ahí, sírvete y comparte, ¿no? Dicen que corrupción también es aceptar un cargo para el que no estás preparado, ¿no? Sí, pero eso es muy difícil de medir porque todos tenemos un concepto de nosotros mismos bastante más elevado a veces de lo que, excepto los depresivos, ¿verdad? Que también tienen la moral un poco por el suelo y piensan que no merecen la pena, pero la mayor parte de nosotros pensamos que nos merecemos mucho más allá de lo que tenemos. ¿Qué hace Marta Silva en el sistema de comunicación social? Hello. Y piensa que sirve para algo. Claro. Y ve cómo está el sistema. Y eso lo dijimos desde el minuto 1, ¿no? Y otros tantos funcionarios que dices, pero a ver, y encima se lo creen, ¿no? O sea, es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos para pensar que tenemos capacidades y credenciales para ocupar determinadas responsabilidades públicas, ¿no? No somos capaces de generar nuestra carrera profesional propia, que a veces es muy difícil, pero pensamos que en lo público lo vamos a poder hacer, ¿no? Carlos, te agradezco mucho que nos hayas visitado. Sabemos que estás muy ocupado, andas para arriba y para abajo, te leemos en las redes sociales, vemos tus columnas. Te agradecemos mucho que hayas venido. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues que la verdad es que sí pensaba estar una semana más aquí en Chetumal, pero me acaban de decir que me tengo que ir a la Ciudad de México y pues estoy triste porque me acaban de volar una semana de vacaciones. De vacaciones que no son vacaciones, porque tú sabes que yo llego aquí y no paro de un lado a otro, de ver a los amigos, de estar de un lado para otro y también pues de poner red a la realidad, a qué es lo que está pasando en la comarca, como diría Nico, ¿no? Nicolás Lizama. Pero bueno, pues ya me voy a tener que ir y con mucha pena, ¿no? Pero como le dije a alguien esta mañana, regresaré. Y regresaré otra vez para quedarme, ¿no? Aquí hay micrófonos cuando gustes. Están abiertos para ti. Muchas gracias por la invitación y a la orden, ¿no? Gracias. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Herrera Gómez nuestro productor general, a Janfari en postproducción, Dolmi, trabajador social, Eliazar y Gabo Chan, Gabriel Chan en fotografía. Esto fue Cara a Cara. Escúchenlo por podcasts. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.